La semana pasada batallé bastante regando todos los árboles frutales y es que ahora con este calor que está haciendo me toma muchísimo más tiempo y muchísimo más agua, así que hoy voy a intentar un método diferente a ver cómo me funciona. Quiero hacer un hoyo justo aquí. Voy a probar algo que se llama riego por goteo. Muy bien. Me niego a seguir cargando tanta cubeta con agua en las tardes. Al aguacate le va a tocar ser mi conejillo de indias porque ya lleva tiempo sin dar fruto. Se supone que tengo que enterrar una botella con agua que llevará el riego directo a las raíces. En vez de encharcarlo y que todo se me evapore arriba, el agua se va directo hacia abajo y se queda escondida en la tierra. Ya casi, un poquito más y está listo. Ahora sí estoy haciendo el ejercicio de mi semana. Hacer un hoyo siempre es mucho más pesado de lo que se ve. Bueno, ahí vamos. Creo que ya no me falta mucho, solamente voy a seguir. Creo que ahí ya cabe la botella. Vamos a ver. Le hice un hoyito súper chiquito justo aquí. Solamente uno. Voy a intentar para ver qué tanta agua sale de este hoyito. Marqué la línea para acordarme en dónde ponerlo. Le está saliendo mucha agua y eso que el hoyito es bien pequeño. Imagínense si le hubiera hecho 2. Menos mal que no eché a perder la única botella que tenía. Si la cierro ya no debería salir. Apenas le puse la tapa y ya no salió agua por el hoyito. Solamente salen unas gotitas. Entonces dice que la tengo que orientar hacia el tronco. Entonces lo voy a poner para acá. Para que no se vea la etiqueta fea de aquí. Uy. Sí se ve que el agua está bajando poco a poco. Ahí, mira. Le voy a poner la tapa. Tiene que cuando quiera regarlo, solamente voy a abrir la tapa y para detener el agua lo voy a cerrar así. La verdad me gustó mucho cómo quedó. Ya me vi poniéndole esto a todas las plantas que están más lejos y que a veces se me olvidan. Así que desde ahorita voy a empezar a juntar más botellas. Ya nada más me falta regarlo un poquito para ponerle su acolchonado. Una capita que le pongo a la tierra para protegerla aún más de este sol tan fuerte y que así no se vaya tan rápido la humedad. A ver si con esto me ahorro más tiempo, agua y el aguacate mejora. Lo voy a estar checando estos días a ver si sí le gusta.
Después de 1 hora y media tal vez, por fin se logró. Ahorita no voy a dejar correr el agua, me voy a esperar hasta en la tarde-noche para hacerlo. Quiero ver cuánto tiempo tarda en vaciarse el agua, pero bueno, por el momento ya fue suficiente, me estoy muriendo de calor. Ahora sí, a tomarnos algo refrescante. Bueno, me voy a preparar un smoothie que me gusta muchísimo hacer. Solamente voy a usar fresas recién lavaditas. Le quería poner también plátano, pero ya alguien se comió los últimos 2 que tenía esta mañana. Le pongo un poquito de leche, bueno, un vaso. Y ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo también? Ah, sí, la vainilla. Solamente poquitita vainilla. Ups, me fui. Así. ¿Y qué más me gusta ponerle? También canela. Siempre le pongo canela, vainilla a la mayoría de los postres y bebidas que hago. Me gusta muchísimo. Le pongo esto de avena, muy poquito. Y a licuarlo. Ok. Y también le pongo un poquito de hielo, porque como está haciendo mucho calor, para que refresque tantito. Y ahora sí, ya quedó. Y ya nada más lo vacío. Las fresas no estaban tan maduras, pero al menos el calor sí se me va a quitar con esto. Como no está tan dulce, se me antojó acompañarlo con un panecito que me encanta, que es una campechana. Amo las campechanas. ¿Quién no ama las campechanas? Hola, Pinjito. Hace poquito lo fueron a vacunar contra la rabia y le pusieron su huesito. Que por cierto, te portaste muy bien, ¿verdad? ¿Verdad, Pinjito? Te portaste muy bien. Y cerca del rosal empezó a salir una planta que no sabía muy bien qué es lo que era. La dejé crecer por curiosidad para ver qué salía y miren lo que es. Al principio pensé que eran margaritas, pero una vez que te acercas a olerlas ya te das cuenta que sí es manzanilla. Huele delicioso. Y estoy súper feliz de poderme hacer una infusión también con ellas. Y ahora sí que pude descansar un rato después de esa batalla contra el hoyo enorme que tenía que hacer. Les voy a mostrar las plantas que mi mamá compró y los lugares donde planeo ponerlas. Entonces, primero, pero antes también me hice mi segunda bebida. Siempre me hago como canelita o café y ya nada más espumo un poquito de leche y queda perfecto. Vamos a empezar con la petunia. Esta. Vean qué preciosidad. Se me hace tan bella y apenas me acerco un poquito y huele muchísimo. Huele inclusive más que mis rosales. No sé por qué tiene el aroma tan fuerte. Había rojo, blanco y rosa, pero mi mamá escogió la morada. Entonces, esta también me gusta por su forma de trompeta, que también le va a ayudar a los colibríes para que puedan buscar el néctar mucho más fácil. Entonces, esta planeo ponerla justo aquí. Es como un escaloncito. La voy a poner aquí. Porque esta es de sol, le gusta mucho el sol y está en la mañana. Ahorita ya no hay mucho, pero en la mañana le da muchísimo. Si quieren una flor que huela demasiado,
en serio busquen las petunias. Son deliciosas. Esa fue la primera sorpresa. Ahora toca la segunda. Les voy a dejar la más bonita hasta el final. La segunda es... ¿Cómo se llama esta? Begonia. Esta es la begonia. Hay muchísimos tipos de variedades de begonia, pero este es uno con una flor chiquita y blanca con el centro amarillo. Ahorita se las voy a enseñar mejor. Y yo creo que esta la vamos a poner porque es de media sombra. Esta yo creo... Este es el segundo patio. Aquí es el segundo patio en el que no hay mucho comparado con el de adelante. Esta yo creo que la vamos a poner aquí. Al lado, por cierto, de un geranio que también me encanta. Lo voy a poner aquí. Esta lo voy a poner aquí. Bueno, así quedaron las dos. Ya ahorita le está haciendo compañía al geranio. Ahora sí, la tercera sorpresa es la Crosandra. No había escuchado nunca sobre ella. La verdad es muy curiosa, ya que alcanzan a ver sus hojas que son muy brillantes. Entonces muchas personas las confunden, la verdad, con una planta falsa. Por lo mismo que son demasiado brillantes, pero se me hace muy muy bonita. Se le cayeron un poquito las flores naranjas, pero esperemos que en su nuevo lugar le vaya mejor. Esta va a tener un lugar muy especial que va a ser justo aquí. En una... Ay, ¿sí la ven? Sí. Esta es como una carretita. Ah, no, es una... ¿Qué es? Sí, es como una bicicleta. Ajá. Entonces le va a hacer compañía a esta de aquí. Se ve súper bonita. Muy, muy bonita. Muy simpático esto. Esta mi mamá creo que la tiene desde hace como 10 años. Quiero encontrar como un poquito más de objetos así que puedan decorar también a las plantitas. Se ve muy bonito. Y como les había prometido, les dejé la más bonita hasta el final. Súper curiosa esta planta. Y miren. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Uno pensaría que las flores son las amarillas, pero en realidad estas son el disfraz para los polinizadores. Entonces, las verdaderas flores son estas, las blancas, que en realidad sirven perfecto también para que el colibrí pueda meter su piquito más fácil. Entonces, se me hicieron súper curiosas. ¿Y cómo creen que se llama? Yo la verdad pensaba que era algo como una flor de elote. Parece un elote en realidad, pero se llama camarón amarillo. Sigo sin entender por qué le pusieron camarón. Creo que es por la estructura de la ¿cómo se llama? De la hoja. Sí, porque no es flor. Tal vez. Bueno, no sé, es el misterio del camarón amarillo guión elote. Pero está preciosa. Se me hizo muy bonita porque es diferente a todo lo que yo había visto. Entonces, yo creo que también como esta es de media sombra, igual yo creo que la voy a poner aquí con el geranio. Sí, la voy a poner aquí al lado. Así. Está muy cerca, creo. Mejor un poquito más para acá. ¿Sí? Ahí. Tanto color. De una se ven muy bonitas. Me encantó la combinación de esos tres colores. Se ve precioso. Pues ahora sí, ya me voy a tener que poner a lavar. Mañana me iré con mi mamá a buscar las semillas para poder empezar mi cultivo de lechugas y también de espinacas. Ya me decidí. Va a ser lechuga, espinaca y rábano por el momento.
¿Por qué quiero hacer estas 3? Porque la verdad son de las más fáciles y si voy a empezar mi huerto quiero que sea lo más sencillo posible. Entonces la siguiente semana les enseño todo el proceso, cómo me va en el invernadero y pues para mostrarles todo lo que veo allá.